la justicia no es selectiva. Si bien es cierto que la justicia no puede y no debe ser sometida a consulta, no nos hagamos estúpidos, perdonen que yo me exprese de esta manera, pero no nos hagamos guajes. En este país, a mí me encantaría, y lo repito, me encantaría tener a veces el sistema de justicia de Perú, que son capaces de, y no les tiembla la mano más bien, a la justicia en Perú no le tiembla la mano para someter a juicio y a proceso a un presidente o expresidente. No le tiembla la mano a Perú. No le tiembla la mano aparentemente a Colombia. Aparentemente tampoco le tiembla la mano ¿a qué otro país tenemos de Latinoamérica que ya haya juzgado expresidente? Creo que Guatemala, ¿no? Honduras. O sea, vaya, tienen una cantidad de migratoria importantísima. Nicaragua, también Nicaragua. Pero han juzgado a funcionarios y exfuncionarios de alto rango. Chile, Brasil, ahí estaba Lula da Silva, ¿no? En México no nos damos ese lujo, imagínense. Siendo que en México aplauden nuestra constitución en el mundo entero porque dicen que está muy bonita y está muy bien redactada, pero no somos capaces de denunciar a un expresidente y someterlo a juicio. ¿Por qué? No porque la ley no lo permita, porque, ojo, creo que si algo he dejado claro en este canal es que no es necesario un juicio para abrir una investigación en contra de los expresidentes. El proceso más sencillo para hacerlo es hacer una denuncia. ¿Quién puede hacer una denuncia? Cualquier víctima. En este caso podría ser el propio Poder Ejecutivo, el propio presidente, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda, vaya, ¿no? Cualquiera de estas dependencias podría llegar y hacer una denuncia. Pero lamentablemente no se hace. Y también lo voy a dejar claro. El presidente lo que hizo con esto, porque ahí dicen es que se lavó las manos. No, porque él simplemente dijo, yo no lo quiero hacer. O sea, creo que, y si no me equivoco, señor productor, y si no me equivoco, gente, corríjanme si lo hago. El presidente dejó muy claro que él quiere que la ciudadanía participe, porque él opta por una democracia participativa. Él no está a favor de someter a juicio a los expresidentes porque desde su perspectiva, es mejor hacer lo que ellos no hicieron que solamente someterlos a juicio. Pero a ninguno de nosotros se nos olvida que todas las malas decisiones que tomaron esas administraciones nos llevaron al punto que hoy vivimos, ¿no? Mexicanos que no tienen oportunidades, mexicanos que no crecen, ¿no? Nacen en pobreza y aparentemente tienen que morir en pobreza porque el Estado no les ha dado oportunidades reales para crecer, y luego nos salen con el tema de la meritocracia, y luego nos salen con el tema de que tienen que ser muy trabajadores y demás. Y yo, de verdad, pónganse a pensar, le estamos diciendo a los mexicanos que sean muy trabajadores para salir adelante, que claro, hay casos ejemplares en donde han salido adelante personas que aparentemente no deberían de haber salido adelante según este esquema, pero le decimos al mexicano huevón. Cuando el mexicano se para a las 4 de la mañana, el mexicano, hablemos del que vive aquí en la Ciudad de México, a las 4 de la mañana para tomar un metro, para llegar a su trabajo a las 8 o 9 de la mañana, se hace más de una hora de recorrido, porque hay no solamente tráfico, si es que tiene coche o si es que va en transporte público, pero si va en el transporte público, además del tráfico que pudiera existir, o si utiliza el metro, pues hay una cantidad impresionante de gente que a veces no puedes pasar, no tienes que dejar ir 3 o 4 metros hasta que puedes tú entrar. Y tienes una jornada laboral larguísima por la que te pagan una miseria, para después regresar cansado a tu casa, y hay quienes todavía dobletean turno, tienen otro trabajo para poder escalar en este nivel de vida. Y todavía osamos a decirle al mexicano huevón, cuando creo que lo que debemos empezar a pensar es que el mexicano ha sido explotado, como muchos otros países, pero no tenemos sueldos dignos. En México tampoco tenemos horarios dignos, tampoco tenemos vacaciones dignas.
En México estamos acostumbrados a trabajar, 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 trabajar. Claro, con sus sanas excepciones. Pero no podemos darnos el lujo de decir que esa es la responsabilidad del mexicano y que por eso estamos como estamos. Cuando es claro, y digo es claro porque me remito a las cuentas públicas, que ha habido un saqueo del erario impresionante, que ha habido de robos en robos en robos para el beneficio de unos pocos, que son los compadres, los amigos o los criminales. Entonces, no podemos seguir con ese discurso. Y mientras el propio presidente dice que él no quiere un juicio, la gente sí lo quiere. La gente sí quiere justicia, porque también la gente está harta de ver cómo es más fácil que una persona que no tiene dinero termine en prisión por robar pan para comer y nunca salga porque no tiene dinero para pagar un abogado y porque el abogado de oficio no lo representa. Y que veamos personas como un propio Emilio Lozoya siendo cómplice de crímenes donde se llevaron millones de pesos, que viven campantes en sus casas de las lomas. La gente está hasta la madre de eso, dejémoslo así, la gente está hasta la madre de eso. Entonces, si bien es cierto que no necesitábamos la consulta tampoco fue para lavarse las manos, la consulta fue para que se haga lo que la ciudadanía quiere, se le llama democracia participativa. Lo he dicho muchas veces, los políticos, al menos en México, si no es que en todos lados, le tienen pavor a la democracia participativa, porque supone que van a ser 10 veces más criticados, vigilados y observados por la ciudadanía de lo que aparentemente serían con una democracia pintada como las han dado cual Kool-Aid. Entonces, tengo que dar todo este antecedente porque, insisto, hay personas que no terminan de entender de qué va el tema de la consulta. Hay personas que no terminan de ver que este es un tema de justicia y que es un tema de historia. Es un tema histórico. Esto que estamos viviendo es un tema histórico, porque aunque hay personas que no quieren que esto ocurra, exhiben de la peor manera su culpabilidad. Si no fuera así, y lo digo tal cual, entonces, ¿qué les preocupa? Muchos dicen, es que es la forma en la que está formulada la pregunta, es que es la forma en la que está haciendo esta situación. No, no, no es la forma. Si son tan inocentes, y lo voy a dejar claro, si los exfuncionarios o actores políticos son tan inocentes, son tan puros, son tan, de verdad, son una eminencia, son tan pobrecitos, ellos tomaron siempre el camino del bien, con consulta o sin consulta, ¿qué les preocupa? No les debería de preocupar absolutamente nada y saber una investigación en su contra. Absolutamente nada les debería de preocupar. Tan, seamos honestos. No quieran ver las cosas de una forma distinta. Cualquier actor político que esté preocupado por una investigación que se pueda, por la posibilidad de que se abra una investigación en su contra, está preocupado porque sabe que algo hizo mal, porque aquí se aplica la del que nada debe, nada teme. Y ese es el problema, justamente ese es el problema, que independientemente de cómo pase el tema del juicio, quedaron exhibidos y se hunden más. Y al menos, y lo digo también sinceramente, políticamente, ¿qué van a hacer? Nos van a venir a decir que son impolutos y son honestos cuando están literalmente llorando y preocupados porque les pueden abrir un juicio, porque los pueden investigar por las decisiones que tomaron como presidentes, para ver si fueron tomadas respetando los derechos humanos, para ver si fueron tomadas sin existir delito. Si tanto les está preocupando es porque hay algo al que tienen miedo. Y eso es lo que muy pocos están viendo el tema de la consulta. Si están tan preocupados los políticos y los empresarios, es justamente porque hay algo que saben que hicieron mal. Si no, no les preocuparía en lo más mínimo, porque así abrieran 40 investigaciones, así la gente se les fuera encima. Si al final saben que no hay pruebas en su contra, si al final saben que son inocentes, ¿de qué delito se les va a perseguir? Creo que esa es la reflexión más grande que hay que hacer en este momento en el tema de la consulta. Como bien dice Oro Orozco, la inocencia de esa fauna se tambalea.
¿Tienen miedo de estar pobres? ¿Tienen miedo de ser pobres? Bueno, creo que el gran problema que también se exhibe con esto, con la cloaca que está saliendo acá, es que la política no es para hacerse rico, ¿eh? Que también lo han visto así. La política no es para hacer negocio, ¿no? Es un servicio, son empleados, tienen una nómina y tienen que cumplir con una función. No es para que la vean como su negocio propio. Están muy acostumbrados los políticos a servirse con la charola de plata y a pensar que nosotros tenemos que hacerlos ricos y no recibir absolutamente nada a cambio. Esa parte es la que, más allá de la consulta, más allá de la pregunta, se está exhibiendo. Es un cambio histórico que está despertando a la ciudadanía, es un cambio histórico que está activando la participación de la gente. ¿Y saben qué es lo mejor del caso? Que entre más se active la ciudadanía, que entre más participe la gente, menos políticos tranzas vamos a tener. Porque antes de robar, antes de querer verle la cara a la gente, lo van a tener que pensar dos veces, sabiendo que hay consecuencias en su contra, sabiendo que no va a haber impunidad hacia ellos. Pero ojo, no todo está dicho. Acá, esta es una prueba de fuego, y yo siempre lo he dicho, es una prueba de fuego para nuestro sistema de justicia. Un sistema de justicia que no es capaz de mantener a un mochomo en prisión sin que intente escapar a través de un amparo. No podemos cantar victoria, no porque ya tengamos la posibilidad de ejercer nuestra voz y decir, yo quiero que los investiguen y que si son culpables los sometan a juicio y terminen en prisión. Quiere decir que ya ganamos, porque el problema aquí va a ser que el Ministerio Público, que ellos son los encargados de abrir las carpetas de investigación, integren, para empezar, las carpetas de investigación. De aquí dependemos de las pruebas que puedan conseguir la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, el propio Poder Ejecutivo, hablemos de el presidente, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública. Dependemos en realidad de qué tanto ellos puedan dar las pruebas y armar carpetas de investigación limpias, procesos responsables, procesos limpios que respeten los derechos humanos, aunque a veces pensemos que no lo merecen, pero procesos ejemplares. Dependemos de eso. Y yo les pregunto, ¿creen que estamos listos para ese reto? ¿Creen que nuestro sistema de justicia está listo para ese reto? Ahí está el caso de Lozoya, que yo sí los he dicho, yo no soy fan de cómo se está llevando el proceso. Entiendo que es testigo colaborador, pero hasta que yo no vea claro, hasta que yo no vea a un Luis Videgaray acá, hasta que yo no vea a un Enrique Peña Nieto acá, no podemos hablar de que es un proceso extremadamente exitoso y que sacrificamos a un cómplice, porque inocente no es, que sacrificamos a un cómplice dándole una cierta libertad en cambio de tener a los autores intelectuales de todo el robo que ocurrió en esa administración, ¿no? No podemos cantar victoria cuando nuestro sistema de justicia, perdón que lo diga, tiene muchas deficiencias, hay un largo camino, pero se ha logrado una sola cosa, y esa cosa que se logró es exhibir el miedo que tienen los políticos tradicionales, los políticos de siempre, de que les saquen sus trapitos sucios que antes nadie les sacaba, porque ¿cómo vas a someter a juicio a un expresidente? ¿Cómo te vas a atrever a hacerlo con el poder político, con el poder económico que tienen estas personas que han ostentado el cargo más alto en el poder político mexicano? No es que no se pueda. Si alguien vaya y toma una denuncia en contra y tiene pruebas, los pueden someter a juicio. Pero aparte de eso, todavía nos queda quitarles lo intocable. Quitarles lo intocable. Así que vamos a empezar con eso, con esta ola de videos para refrescar la memoria de lo que dice el ministro Lainez, ¿no? Al que le aplaude mucho la oposición, al que le aplaude un Alfredo Lecona, un Javier Lozano, un Zuckerberg o como se llame, al que le aplauden todos estos comunicadores, toda esta oposición, al que le aplaude un Claudio X González. Un ministro Lainez que por supuesto votó por la inconstitucionalidad de la consulta y que ahora es viral porque aparentemente este es el ministro
que le ha hecho el caldo gordo a estos personajes. Así que vean lo que dice, porque hay cosas que hay que analizar, por supuesto, hay que analizarlas y que no se nos pueden olvidar de todo lo que estamos viviendo en este día histórico, porque si no se olvida el 2 de octubre, créanme, tampoco se va a olvidar el 1 de octubre. Es muy probable que una decisión de esta naturaleza, si permaneciera el apoyo al proyecto, no sea apoyada por la mayoría de la población mexicana. Sin embargo, los jueces constitucionales no somos nombrados para hacer o para ganar popularidad. Los poderes ejecutivo y legislativo, sí. Además de sus competencias y su expertise, están ahí para recoger y actuar conforme al deseo de las mayorías. Nunca el Poder Judicial, nunca las fiscalías. La Suprema Corte tiene como función esencial salvaguardar la supremacía de la Constitución y garantizar el respeto de los derechos humanos de cada mexicana o un mexicano, aún muchas veces contra el deseo de las mayorías. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano de protección de los derechos y libertades de las personas, de la separación de poderes, de la fortaleza de las instituciones y de la protección de los grupos minoritarios, que muchas veces son minoritarios, endebles y discriminados precisamente por decisiones de la mayoría. Así, el sentido de esta decisión no tiene nada que ver, insisto, con que se trate de expresidentes de la República, ni intereses personales, podrían ser 6, 7, 10, 100. Eso no avalaría el que no puede consultarse, en que la materia no es constitucionalmente consultable. En mi punto de vista, y lo digo con mucho respeto para quienes difieren, este Tribunal Constitucional, como órgano protector de la Constitución, no puede ni debe avalar una consulta cuya materia es contraria a los derechos humanos. No, insisto, no solamente de los expresidentes, sino de todos, y que se afecten las garantías para... Ahí está lo que dijo este ministro, al que, insisto, hoy le aplauden como si fuera héroe nacional, o al menos de algunos, ¿no? Porque no me voy a aventar en tiro de decir que es héroe nacional, simplemente es la voz de un grupo muy chiquito de gente que, hay que decirlo claramente, pues está aferrada a sus privilegios. Ahora bien, estamos en un escenario, mis amigos, en donde lamentablemente, lo vuelvo a decir, vemos cómo es que los intereses de unos cuantos quieren seguir siendo prioridad de unos pocos. Es triste cómo insisten en que unos pocos sean la prioridad de la mayoría, y este ministro particularmente asume, ¿no? Ya se da por asumido, que no toda la gente, o sea, que no, la mayoría no va a participar, que la mayoría no va a votar. Si este ministro bien dice que los jueces no están ahí para ganar popularidad, los jueces tampoco están ahí para decidir por sobre la gente, cuando existe un contexto como este. Deben de basarse en muchas otras cosas, deben de basarse en evidencia, deben de basarse en pruebas, deben de basarse en lo que tienen enfrente para tomar una decisión, y no nada más en lo que unos cuantos digan y pensar que porque unos cuantos lo dijeron ya es mayoría.